Bienvenidos, querido oyente y querido hermano que nos está acompañando en esta hora, en esta sección, preparativos para la crisis final. Hoy vamos a ver un tema como introducción a los estudios que vamos a estar viendo eh, durante estos tiempos. Así que vamos a dar inicio con un tema titulado Los males de la vida en la ciudad. Vamos a ver un par de ejemplos, unos versículos bíblicos, es más un estudio bíblico y después entraremos a ver los comentarios de la inspiración. Pero para esto vamos a iniciar con una palabra de oración para que el cielo nos guíe y nos ilumine en este breve estudio. Amado Dios y bendito Padre Celestial, pedimos que tu gracia, tu amor, tu bondad y ante todo tu Santo Espíritu se posesione en nuestras mentes y podamos entender y discernir el mensaje que tú nos quieres dar en esta hora. Enséñanos de tu palabra y bendice a cada hermano que está con nosotros compartiendo este momento. Te lo pedimos todo en el nombre y en la sangre y en los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces los preparativos para esta crisis final o esta crisis inminente que se aproxima. Bien, hay una cita que fue escrita en una carta, la carta del 26, carta 26 del año 1907. La hermana White nos dice: llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar las escenas y los sonidos del mal se mudarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentará a tal punto que la atmósfera misma de las ciudades estará corrompida. Bueno, hay varias razones por las cuales nosotros deberíamos de irnos del campo, de las ciudades al campo, que lo vamos a ver en otro tema, pero tomé como referencia esta cita ya que es acorde pues con lo que vamos a estudiar ahora. Y el título pues ya valga, eh, dicho sea de paso, volverlo a decir que son los males de la vida en la ciudad. Bien, vamos a dar inicio entonces con una pregunta. Cuando Abraham le dio a Lot la elección de dónde vivir, ¿recuerdan? Que cuando ya vieron que sus ganados eran muy grandes, que sus empleados habían aumentado, sus familias y eran muy numerosos y empezaban a haber ciertos conflictos entre ellos por la convivencia. Entonces Abraham optó, dijo: no, es mejor que nos separemos porque tu gente pues son muchos, tus ganados también, los míos igual, y pues para que no haya problemas es mejor que cada uno busque su propio lugar. Entonces, Abraham le da la elección a Lot de elegir dónde él quería vivir. Entonces dice: ¿qué fue lo que escogió Lot para él y su familia? Génesis 13, versículo 10 al 11 leemos: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra, como en el huerto de Jehová. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Entonces, ¿a qué lugar eligió? Bueno, él eligió la llanura porque vio que eran lugares fértiles, había bastante agua, pero también la parte económica quizás iba a ser más rentable, humanamente hablando, para él. Entonces él eligió este lugar. Ahora, ¿hasta dónde lo llevó esta elección a Lot? ¿Qué conllevó y qué conflictos tuvo que pasar él debido a esta decisión que él tomó? Dice mismo en el versículo 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, inicialmente él se ubicó, como podría decirlo, en las afueritas de Sodoma, pero dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, se fueron acercando finalmente y quedaron habitando en Sodoma. Entonces, ¿hasta dónde lo llevó? Bueno, él eligió ese lugar, pero a medida que las grandes urbes empiezan a crecer, pues van tomando las fincas o los terrenos aledaños y finalmente llegan a ser parte del pueblo. Eso le pasó a Lot y finalmente terminó en medio de Sodoma. Ahora, ¿cómo eran los habitantes de esa ciudad? En el versículo 13
nos dice que mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo eran estas personas? Malos y pecadores contra Jehová. Y no un poquito, era en gran manera. Ahora vemos que sus habitantes eran malos, ¿cierto? ¿Qué descripción adicional de esa ciudad nos es dada en la palabra de Dios? Vamos a ver qué nos dice en el capítulo de Ezequiel 16, el 49 al 50. Ezequiel 16, versículo 49 al 50 dice, y he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Ya habíamos visto que eran malos y pecadores, que en gran manera, ¿cierto? Entonces dice, he aquí que esta es la maldad de Sodoma y de Sodoma, tu hermana, soberbia, hartura de pan y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí y las quité cuando lo vi. Entonces, ¿qué más pecados prevalecían en este lugar, en Sodoma? Ahí nos dice que era la soberbia, la hartadura de pan, ¿qué más? Y la abundancia de ociosidad. Bueno, y también dice que veían al afligido y no lo fortalecían ni le ayudaban. Entonces, vemos ahí que no solamente eran malos y pecadores, sino que también el profeta delinea algunos pecados extras. En Génesis 19:19 también leemos que he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, y no podré escapar al monte, y no sea que me alcance el mal y muera. Bueno, ellos ya tenían algo de susto cuando la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces, ¿cómo era esta gente? Bueno, dice que ellos ya tristemente, o sea, se van pervirtiendo a medida que se salen nuevas entretenimientos pecaminosos, ellos se van volviendo peor. La soberbia, la hartadura de pan, ¿cierto? Hoy en día es muy típico satisfacer el apetito pervertido en las ciudades. Hoy en día la gastronomía está tomando otro curso, volviendo a la gente glotona, consumiendo cualquier clase de productos a costa de la salud. Y eso necesitamos refrenarlo y tener mucho cuidado y practicar el régimen alimenticio, la reforma pro salud que el Señor ha diseñado. Y la ociosidad, hoy en día esto es muy típico, ¿cierto? En las ciudades grandes, con el celular, con todo esto, se presta para que exista ociosidad. Ahora, ¿cómo afectó su conducta a Lot? Vamos a ver cómo fue, porque qué le pasó. Él habitando en medio de esta gente, ¿qué sucedió? Dice, y libró al justo Lot, o sea, Dios, acosado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos inicuos de ellos. Bueno, esto le llevó a él a clamar. Por eso fue que Dios dijo, no, he hallado a Lot justo delante de mí, ¿cierto? Ahora ocurre que tanta maldad, la maldad que reinaba en este lugar, conllevó, bueno, a que cierta medida era una bendición para él, pero nunca, nunca ha sido el plan de Dios de que nosotros nos ubiquemos en las ciudades. Ustedes saben que las ciudades vienen con una reseña histórica no muy satisfactoria, no muy agradable. Recuerden que viene de los nietos de Caín, ¿cierto? De Nimrod. Así que el Señor pues no quiere que nosotros vivamos hacinados en ciudades de tal forma que no podamos agradarle a Él. Están viendo, escuchando, participando de estos pecados. Es difícil que podamos desarrollar un carácter simétrico a la semejanza de Jesús, no no viviendo en las ciudades, tenemos que ubicarnos viviendo en el campo. ¿Okay? Dice, antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿a quién mandó el Señor a librar a Lot y a su familia? Leemos en Génesis 19, 1, 22 y 13.
Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y dijeron los varones, o sea, los ángeles a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué sucedió? Dios le dijo a los ambáigales que saquen lo que pueda. Hermanos, existe algo que quizás a veces es malinterpretado, porque muchos hermanos piensan que la salida al campo es huir al campo, y no es huir, es salir. Una cosa es salir y otra cosa es huir. Recuerden que la salida es ahora. Ahora es que necesitamos estar saliendo, pero cuando ya se dé el decreto de muerte, nos va a tocar que huir a las montañas. Y ahí sí, ya del campo donde estemos, tenemos que entrar hacia más dentro. Pero eso todavía está en lo porvenir. Ahora que tenemos que hacer es salir con oración, con ayuno. Bueno, vamos a estar viendo algunas pautas, cómo salir, qué testimonio nos da el Señor, y también experiencias de otras personas que han salido al campo, y tiene que ser algo con mucha oración y dirigidos por el Espíritu Santo. Necesitamos meditar en estas palabras, ya que el Señor tiene muchas cosas que, que quiere cuidarnos y protegernos. Y el plan de Dios es pues librarnos de toda esta situación, así como ellos fueron librados. Dios también quiere librarnos a nosotros hoy en día. Ahora, ¿tuvo éxito Lot en advertir a sus hijos casados? En el versículo 14 de Génesis 19 leemos: entonces salió Lot, después del mensaje que los ángeles le habían dicho, que tomara a su esposa, sus hijas, hijos, lo que tuvieran y salieran, ¿cierto? Él fue a avisarles. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, o sea, los que estaban comprometidos en matrimonio, ¿cierto? Entonces les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. O sea, no le tuvieron en cuenta el mensaje que Lot les dijo, no prestaron atención. Bueno, y también pues por la misma corrupción que habían tenido el vivir en estos lugares, pues no les permitía creer. Hoy en día sucede lo mismo cuando nosotros hablamos de la salida al campo. Quizás nuestras familias, nuestros amigos, personas allegadas dicen que no, que eso es mentira, que todo esto aquí va a ser normal, que la comida no se va a acabar, que aquí vivimos muy bueno en las ciudades y que nada malo nos va a pasar. Pero no van a creer y quizás se van a burlar, y eso es lo que muchos han pasado y van a tener que pasar. ¿Qué le dijeron los ángeles a Lot a la mañana siguiente? Ya en el Génesis 19, del 15 al 17 dice: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El Señor le dijo que escapara porque las ciudades iban a ser castigadas. Bueno, una de las razones, hay varias razones para salir de las ciudades al campo. Una de las razones, bueno, es edificación del carácter. Otra sería pues educación, tanto física, mental y espiritual, la preparación de los hijos, y también porque los castigos de Dios vienen para las ciudades, así como en la antigüedad también vienen castigos para estas grandes ciudades hoy en día. ¿Qué pasó después de todo esto? Versículo 24 al 25 del mismo Génesis 19. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma, fuego sobre Sodoma, lo que está mal escrito, y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, destruyó totalmente todo. Se cumplió, dice que llovió fuego y azufre del cielo. Debido a que los afectos de la esposa de Lot estaban todavía en Sodoma, ¿qué le pasó a ella? Ella había concentrado todas
sus mayores sentimientos, sus afectos en las pertenencias, en las cosas que poseían ellos allá. Así que tristemente ella no pudo escaparse a lo que estaba aconteciendo. Dice en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en una estatua de sal. Nota: como resultado de escoger la vida en la ciudad, Lot perdió casi toda su familia. Y no solamente esto, pues perdió también todas sus cosas, sus propiedades, debido a que él no había tomado las medidas pertinentes y no había escuchado el consejo del Señor. Por eso fue que perdió prácticamente esto. Si hubiera tomado una decisión a tiempo, quizás su esposa, sus hijas, bueno, su esposa, sobre todo, ¿cierto?, se hubiera salvado. Pero recuerden que vino después la consecuencia de la mala decisión de haber vivido en las ciudades, porque encontramos que las hijas después lo emborracharon. La hija mayor se acostó con él, tuvo un hijo, ¿cierto? Y después al otro día vino la niña menor, lo emborracharon y se acostó también con él y tuvo otro hijo. Así que vemos nosotros ahí un pálido reflejo de los resultados que hay el vivir en las ciudades, la inmoralidad. Nos acostumbramos tanto a vivir con eso que finalmente eso llega a ser parte de nuestra vida, y eso es lo que Dios quiere, que saquemos a nuestros hijos, nuestros hogares se establezcan en el campo donde seamos librados de esa influencia corruptora y contaminadora. Recuerden la cita que leímos al comienzo, que decía que muchos se van a trasladar. ¿Por qué? Porque la atmósfera misma se va a respirar la maldad. Yo les hago la pregunta, ¿creen que hoy en día estamos viendo eso? ¿O que todavía faltan muchos años para que eso se vea? Hermanos, eso se está viendo ahora mismo. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones para salir al campo. Ahora, prediciendo la condición del mundo antes del segundo advenimiento de Jesús, ¿a qué lo comparó él? Al Señor Jesús, ¿a qué lo comparó? Dice en Lucas 17, 28 y 29, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo mismo va a ocurrir en el tiempo final de lo que ya hemos visto como en los días de Lot. Por eso es tan indispensable el hecho de poder ubicarnos en un lugar donde podamos evitar toda esta inmoralidad y toda esta pecaminosidad que se está llenando en las ciudades. Nota: las ciudades de hoy son igual a las de Sodoma y Gomorra, centros de vicio, el orgullo, la violencia, la confusión, el crimen, los numerosos días feriados, el torbellino de la excitación, los placeres, los deportes, los teatros, los juegos de azar, el licor, las algajaras en las ciudades, atraen a miles desde los deberes sobrios de la vida y estimulan cada pasión a la actividad pecaminosa. Qué malos lugares, por lo tanto, son las ciudades de hoy para educar una familia. Muchos, al igual que Lot, han puesto sus tiendas hacia Sodoma. Y el Señor nos está invitando que así como las ciudades están hoy en día llenas y corrompidas de todo esto, nosotros partemos a nuestros hijos de estos grandes y estos centros, lugares de pecaminosidad. Y que no nos pase como hizo Lot, ¿cierto? Establecerse en este lugar y prácticamente perdió casi toda su familia. ¿De qué gran evento final es la destrucción de Sodoma y Gomorra un tipo o un ejemplo? Leemos en 2 de Pedro 2:6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Dice asimismo, están puestas como ejemplo de los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios. Así como Sodoma y Gomorra va a estar el mundo, pero así como recibió también su castigo va a ser.
Recuerde que el Señor había prometido que no iba a volver a destruir la tierra y hizo un pacto con el hombre y puso el arco iris. Cada vez que viéramos el arco iris íbamos a recordar que Dios no iba a volver a mandar el diluvio, sino que ahorita iba a ser con fuego, así como fue en Sodoma y Gomorra, así va a ser en el tiempo final. La destrucción de tales ciudades como Sodoma y Gomorra, Babilonia, Jerusalén, es un tipo de la destrucción que le espera a este mundo. Por eso la serie titulada es Preparativos para la crisis final. Dice el comentario de Elena G. de White, dice, se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. Cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios o la precaución tomadas contra incendios, si el dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos u horas quedarán reducidos a escombros. La pregunta es cómo Dios te puede librar o cómo nos puede librar viviendo en estos lugares. Bueno, el Señor ha prometido que nos va a cuidar, pero Él dice que es mejor que estemos en lugares apartados donde podamos tener terreno para cultivar, para hacerle frente a la crisis eh, alimenticia y económica que viene. Necesitamos salir del sistema que nos ha esclavizado dependiendo de un jefe, de un puesto, de un sueldo, porque llegará el momento en que nos van a presionar para que podamos someternos a las autoridades y en este caso en la observancia del domingo. Por eso necesitamos ir organizando un arca. Y el arca es en el campo, donde podamos empezar a cultivar y a tener nuestros propios víveres, porque la crisis alimenticia, vuelvo y repito, y económica se aproxima cada día más. Así como dice ahí la cita que las ciudades iban a ser destruidas, hay un ejemplo, por ejemplo las bombas atómicas mejoradas estarán idealmente preparadas para ataques súbitos sin ser anunciados en los cuales las ciudades más grandes de un país pueden ser destruidas de la noche a la mañana por un ostensiblemente amistoso. Ahora, ocurre algo que pone acá el ejemplo de las bombas para hacer una destrucción porque decía que todo iba a ser destruido y los edificios iban a caer. Dice, tan terrible como era contemplar la bomba atómica cuando fue producida por primera vez, es pequeña comparada con la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno es la más potente que hay. Se ha calculado que la explosión de solo 250 de ellas, bombas de hidrógeno, estratégicamente colocadas, podrían borrar toda la vida de la Tierra y hacerlas inhabitable por años. Esto lo puede hacer el hombre, pero esta destrucción que viene de parte de Dios viene con mayores dimensiones y va a ser aún más duro ver eso que realmente nosotros poder alcanzar la salvación. Es más fácil salvarnos, como dice el Señor, que perdernos, porque es que tenemos muchas garantías y el Señor nos las da. Y así cuando venga todo esto, Él va a borrar, no, ya no vamos a necesitar, como ponía acá el ejemplo de 250 bombas, ¿no? El Señor no va a necesitar de eso porque dice que Él tiene los elementos de la tierra, dice eventos de los últimos días, los elementos listos para la destrucción de la tierra. ¿Qué va a suceder bajo la séptima plaga? Apocalipsis 16, 17 y 19 nos dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y las ciudades de las naciones cayeron. Eso es lo que se aproxima, es lo que viene y lo que está bajo la séptima plaga. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios para sus hijos? Nos dice Deuteronomios 33, 12, de Benjamín dijo, el amado del Eterno habitará confiado cerca de él, siempre lo cubrirá y entre sus hombros morará. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que el amado del Eterno habitará ¿qué? Confiado. Dios va a ser nuestra fortaleza, Dios va a ser nuestro escudo, nuestra protección, como dice el Salmo 91.
Pero hermanos, necesitamos tomar decisiones y ubicarnos en los lugares donde Dios nos ha dicho. Recuerden que a Lot la mala decisión de haberse ubicado en las llanuras lo conllevó a perder prácticamente su familia. Pero ese no es el plan de Dios para nosotros. Así que, querido oyente, querido hermano, hermana, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Pidámosle al Señor que nos ayude a tomar ese gran paso y así poder ubicarnos en el campo donde el Señor quiere que nos establezcamos. Vamos a seguir estudiando algunas partes, las razones, el por qué trasladarnos al campo. El Señor nos lo va a decir todo. Que el cielo nos ayude a tomar la decisión pertinente, que podamos salir dirigidos por su Santo Espíritu. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por la meditación de tu palabra. Gracias por los ejemplos, por los testimonios que nos das de las Escrituras. Ayúdanos a tomar la mejor decisión y a poder hacer planes para ubicarnos en el campo. Dirígenos, acompáñanos cada día. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y que cada paso, cada decisión que tomemos sea dirigida por ti. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, querido oyente, que Dios te bendiga y hasta un próximo tema. Se despide de ustedes, Jimmy Osorno.